La predicación del Evangelio de Marcos. La semana pasada comenzamos el capítulo 14. Recuerdan que dijimos, estamos entrando al lugar santísimo de los Evangelios, los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a ver el pasaje comprendido en el capítulo 14 entre los versículos 12 al 25. Dice así, la palabra de Dios va a aparecer en esa pantalla. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12, y sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se los dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Es palabra de Dios. Como decíamos recién, nos encontramos a estas alturas en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, más particularmente, mis hermanos, en el día jueves, es decir, el día 14 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario judío. Ese era el día en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua. ¿Recuerdan? Una fiesta anual que conmemoraba la forma en la que Dios los libró de la esclavitud de Egipto unos 1500 años atrás. Es entonces que por 1500 años los israelitas estuvieron festejando esta fiesta. Hasta que ese jueves 14 del mes de Nisan, del calendario judío, en el cual Jesús se reunió con sus discípulos para comer con ellos la cena pascual, en la noche de ese día jueves. Esa noche el Señor les hizo ver a sus discípulos en esa cena lo que yo quiero hacerles ver a ustedes en esta mañana: que aquella primera Pascua que Moisés celebró la noche antes en que ellos fueron librados de Egipto, la noche antes del Éxodo, no era más que una sombra, no era más que una figura, no era más que un símbolo que apuntaba hacia una realidad mucho más gloriosa, hacia una realidad objetiva y concreta que estaba a punto de llegar, solo unas pocas horas después. Y podemos dividir nuestro texto en 3 encabezados o 3 puntos bien claros. En primer lugar, vemos la preparación de la Pascua en los versículos 12 al 16. En segundo lugar, vemos la identificación del traidor en los versículos 17 al 21. Y por último, la institución de una nueva Pascua en los versículos 22 al 25. Veamos entonces nuestro primer encabezado, la preparación de la Pascua. Versículo 12 de nuevo. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Por más de 3 años, Jesús y sus discípulos estuvieron predicando el Evangelio y haciendo milagros por todo Judea, pero nunca ellos tuvieron un domicilio fijo, donde reunirse. Nunca.
Y en esos días había miles y miles de peregrinos que estaban llegando a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua de otras ciudades y pueblos de Israel. La pregunta que los discípulos hacen es bien lógica. ¿Dónde ellos encontrarían un lugar seguro donde celebrar la Pascua todos juntos en esa ciudad? No olvidemos algo, hermanos, importante. Los líderes religiosos de Israel ya habían tomado la firme determinación de acabar con la vida de Jesús como diera lugar. Dice Juan capítulo 12, versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. La persona de Jesús se encontraba en búsqueda y captura. Era una de las personas más buscadas de la ciudad. Por lo tanto, Jerusalén era un lugar muy peligroso. ¿Cómo iban a poder reunirse esa noche 13 personas sin provocar un incidente, un escándalo que pudiera poner en peligro la seguridad física de Jesús? Sobre todo porque había algo que los discípulos todavía no sabían, pero que Jesús sí sabía. Ya Judas había hablado con los principales sacerdotes para entregarlo en cualquier momento. Esa era la preocupación que parece estar en la mente de los discípulos cuando le preguntan a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El Señor siempre está en control. El Señor siempre está en control absolutamente de todo. Él lo tenía todo preparado. Y dicen los versículos 13 y 14, y envió a 2 de sus discípulos. Nosotros por Lucas capítulo 22, versículo 8, sabemos que esos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Él envió a Pedro y Juan y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle y donde él entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y hay 2 cosas que yo quiero resaltar en estos 2 versículos. En primer lugar, en esa época, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, solo las mujeres llevaban agua en cántaros de cerámica. Los hombres lo hacían siempre en pieles de animales. Las mujeres llevaban el agua en cántaros sobre sus hombros, por lo cual era prácticamente imposible poder equivocarse de persona porque nunca iba a aparecer un hombre con un cántaro de agua. Solo en esa ocasión lo iban a identificar muy fácil. En segundo lugar, mis hermanos, usando la lógica, no había manera de que Jesús pueda saber de antemano que al entrar a la ciudad, Pedro y Juan se iban a encontrar justamente con un hombre que llevaba un cántaro con agua. Era imposible. No olviden una cosa importante, un detalle. En esa época no había celulares. No había WhatsApp, ni había mensaje de texto, ni nada que se le parezca. No había forma de que Jesús pudiera tener toda esa información de antemano, a menos que Él poseyera un conocimiento sobrenatural y tuviera el control absolutamente de todas las cosas. Y esto es lo que parece que Marcos quiere resaltar aquí en nuestro texto. Porque las cosas que iban a suceder a partir de ese momento en adelante no tomaron a Jesús por sorpresa. Él siempre estuvo en absoluto control de todo lo que sucedía, de cada detalle que desembocó finalmente en la cruz. Nada sucedió por accidente, mis hermanos. Toda la parte del plan soberano de Dios. Versículo 15 y 16, y Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, haced los preparativos para nosotros allí. Y hermanos, salieron pues los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Todo sucedió exactamente como Jesús dijo que iba a suceder. Esa habitación, hermanos, el aposento alto, estaba contemplado en el decreto eterno de Dios.
Pero lo más importante aún es que la misma actuación de Judas en su traición estaba contemplada también en el decreto soberano de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto cómo se preparó la Pascua. Veamos ahora la identificación del traidor. Si hay algo que nosotros sabemos, sobre todo al estudiar los últimos capítulos de Marcos, es que Jesús sabía desde el principio que se dirigía directamente hacia la cruz del Calvario. Y así se lo hizo saber a sus discípulos una y otra vez. ¿Recuerdan? Varias veces el Jesús le anunció su muerte en la cruz a los discípulos. Dice un comentarista: nuestro rey sabe con exactitud hacia dónde se dirige y lo que va a suceder. La gracia soberana usará incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos redentores. Y eso fue precisamente lo que sucedió con la traición de Judas. Versículos 17 y 18. Al atardecer llegó él con los 12 y estando sentado a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Por medio del pasaje paralelo a este que encontramos en el Evangelio de Marcos, nosotros sabemos que Jesús pronunció estas palabras con el corazón totalmente desgarrado de dolor. Dice Juan capítulo 13, versículo 21, habiendo dicho esto, Jesús se angustió mucho en espíritu y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Ahora imagínense ustedes el impacto que tuvo estas palabras en el corazón y en la mente de los discípulos. Dice el versículo 19, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Pero en el Evangelio de Mateo se usa en el griego original una palabra más dura que entristecerse, una palabra que significa algo así como agitarse con violencia en el corazón. Hermanos, estas palabras cayeron entre los discípulos como un rayo, como una bomba. ¿Cómo es posible, pensaban ellos, que en medio de nosotros hubiera un traidor? Ahora es interesante notar algo. En vez de acusarse mutuamente uno al otro a ver quién era, ellos comenzaron a dudar de sí mismos. ¿Lo vieron? Ellos comenzaron a dudar de sí mismos. Preguntaban: ¿acaso soy yo, Señor? Y esta es una pregunta que en el original griego requiere de una respuesta negativa. Es algo como decir: ¿verdad que no soy yo, Señor? Yo conozco mis debilidades, pero no puedo imaginarse siquiera poder llegar a hacerte algo como eso. Esa noche los discípulos empezaron a experimentar lo que alguien ha llamado como una saludable autodesconfianza. Comenzaron a desconfiar de sí mismos. Y hermanos, yo creo personalmente que nosotros los creyentes nos libraríamos de muchos males y de muchos problemas si desconfiáramos más a menudo de nosotros mismos. Yo creo que sería así. No son pocos a lo largo de la historia los que han caído porque habían asumido que ellos nunca podían caer. Y la Biblia es bien clara, ¿no? El que cree que está firme, mire que no caiga. Mis hermanos, nosotros somos muy débiles. Esta historia lo demuestra. Somos muy débiles y si queremos terminar bien nuestra carrera que tenemos por delante, nunca jamás debemos poner nuestra confianza en nuestras propias capacidades o en los años que llevamos en la iglesia o en la fe. No, es en dependencia del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, día a día, descansando enteramente en la gracia que Él nos da. En ese momento los discípulos reaccionaron con cordura al dejar un margen de probabilidad en contra de ellos mismos. Y si bien Jesús no responde directamente a la pregunta de los discípulos, les reitera el hecho de que en medio de ellos hay un traidor. Versículo 20, es uno de los 12, el que moja el plato conmigo. Jesús estaba dando a entender que se trataba de alguien muy cercano a él.
¿Por qué? Porque en esa época los judíos, cuando comían, bueno, nosotros hoy también lo hacemos, cuando comían, colocaban en la mesa unos tazones, unos bowls, en el cual se ponía una salsa que era una mezcla de frutos secos, especias, hierbas, vinagre y aceite. Y la gente mojaba el pan sin levadura en esa salsa y se la comía. Lo mismo que hacíamos nosotros. Cuando había muchos comensales, se ponían varios tazones para que sea compartido entre 3 o 4 personas, las que estaban más cercanas. Y Jesús dice que el traidor es uno que moja el pan con él. Es decir, está diciendo que el traidor es uno de los que estaban sentados a su lado esa noche. Judas estaba sentado muy cerca del Señor Jesús, no como lo pintó Miguel Ángel en la última cena en la punta de la mesa, no. Él estaba cercano al Señor y esto, hermanos, añade horror a la traición de Judas. Como veíamos la semana pasada, no fue un extraño el que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, era uno de los 12. Uno de los suyos, de su círculo más íntimo, que había vivido con él por más de 3 años. Recuerdan que decíamos, Judas había visto a Jesús predicar el Evangelio en toda Judea, había visto a Jesús hacer milagros. Él había visto a Jesús calmar el mar en la tempestad. Él había visto a Jesús con ese carácter perfecto y precioso que tiene el Señor todos los días. Sí, la traición de Judas estaba contemplada en el plan de redención de Dios, sí, pero mis hermanos, nosotros no somos títeres del decreto divino. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que toma. Cada uno, porque cada momento nosotros decidimos hacer lo que queremos hacer. Versículo 21, porque el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús tenía que morir y tenía que morir durante la Pascua. Lo decíamos también la semana pasada. Los líderes religiosos de Israel habían tomado la decisión de llevar a la muerte a Jesús, pero después de la Pascua, por temor a que se provocara un tumulto en medio del pueblo, en medio de la multitud. Pero como decíamos, ningún hombre puede frustrar los planes divinos de Dios. Y estaba escrito que el Mesías debía ser sacrificado durante la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debía morir en la Pascua. Y también vimos la semana pasada que lo que precipitó, lo que llevó a los líderes religiosos a implementar un plan B, fue precisamente la traición de Judas. Eso precipitó las cosas. Judas estaba cumpliendo, sin saberlo, el decreto soberano de Dios con respecto a la muerte de su hijo. Pero al hacerlo, mis hermanos, él estaba actuando voluntariamente, bajo su completa y total responsabilidad. Judas hizo esa noche lo que él quiso hacer. De ahí las palabras de Jesús: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mis hermanos, Jesús nos está enseñando a todos aquí, de la forma más clara posible de lo que Él pueda hacerlo, que todo hombre es responsable de sus acciones. Pero al mismo tiempo nos está enseñando también que la muerte no es el fin de la existencia humana. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que le hubiera sido preferido a ese hombre no haber nacido nunca que tener que enfrentar las consecuencias eternas de su pecado. Mi amigo, la Biblia enseña claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, no hay reencarnación.
No hay reencarnación. Están establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte no hay una luz al final del túnel, hermanos, como algunos escriben por ahí. No, después es el juicio. El juicio. Somos responsables de nuestra existencia. Mis hermanos, estar vivos es una responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque la vida termina en un tribunal. La vida termina en un tribunal. Pero es precisamente aquí en este punto donde entra en juego el significado de aquella primera Pascua que los judíos celebraron en Egipto, la noche antes de su liberación de su esclavitud. Y esto no voy a entrar en detalle porque lo hablamos extensamente la semana pasada. Dios, en su inmensa bondad, había provisto una salida de escape, una solución para poder perdonar nuestros pecados y al mismo tiempo mantener intacta su justicia. ¿Recuerdan? Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la institución de una nueva Pascua. Cuando los judíos celebraban la Pascua, ellos tenían que seguir una especie de guión que llevaba 1500 años, ¿no? Era un ritual que era siempre igual. Debían seguir paso por paso lo que había que hacer. Había una serie de cosas que había que hacer, había una serie de palabras que había que pronunciar. Se colocaban 4 copas de vino diluidas en agua. La cuarta y última copa significaba el fin de la ceremonia de la Pascua. Mientras el padre de familia bendecía los alimentos, bendecía el pan, bendecía el vino, bendecía las hierbas, el cordero. Iba explicando el simbolismo de cada una de las cosas. Por ejemplo, el padre bendecía el pan, lo levantaba y decía: este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto, y así sucesivamente. Ya estaba preestablecido ese guión, la forma en que se llevaba a cabo la Pascua. Repito, se finalizaba con la cuarta copa de vino. Ahora, usen por un segundo su imaginación e imagínense la cara de los discípulos, el asombro y la sorpresa de estos hombres cuando de repente Jesús se aparta del guión que los judíos habían estado siguiendo por 1500 años. Recuerden que era una sociedad marcada fuertemente por sus tradiciones, y Jesús esa noche de repente cambia por completo el significado de los elementos. Versículo 22. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se agrega: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. En otras palabras, Jesús está diciendo: este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo, que será partido dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Coman de este pan, pero de ahora en adelante, al hacerlo, no lo hagan más en memoria del Éxodo, sino que háganlo en memoria de mí. ¿Ustedes se imaginan esto, no? Para los discípulos, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? Que de golpe y porrazo decide cambiar el significado de una fiesta religiosa que servía como recordatorio de uno de los momentos más importantes de la historia de Israel. ¿Qué pensaba él de sí mismo? Pero ¿saben qué? El asunto no termina ahí. Versículos 23 y 24. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Para que se entienda, en el Antiguo Testamento los pactos eran ratificados literalmente por sangre. 2 personas entraban en pacto la una con la otra, partiendo un animal al medio y pasando ambos por el medio de las 2 partes. Así se ratificaba un pacto. Era una especie de juramento condenatorio si uno de los 2 dejaba de cumplir su parte en el pacto. Era como decir que me parta Dios al medio si yo dejo de cumplir este pacto.
Así se ratificaba, con la sangre de un animal partido al medio. De manera, mis hermanos, que lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos al levantar la copa era que Él había venido a entredecir un nuevo pacto. Un pacto por medio del cual los hombres habían relacionarse con Dios de otra manera. Un pacto que sería ratificado unilateralmente por el derramamiento de su propia sangre en la cruz del Calvario. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y Mateo agrega, para perdón de pecados. Mis queridos hermanos, fue el cuerpo de Jesús el que fue partido en dos en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese sacrificio de sí mismo, entró en vigencia un nuevo pacto entre nosotros y Dios. Ahora hay una nueva forma de relacionarnos con Él. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos que ya no existe más ninguna otra manera de tener una relación íntima, personal, genuina con el único Dios vivo y verdadero, sino es refugiándonos en Cristo por la fe como el sacrificio sustitutivo provisto por Dios para el perdón de todos nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto que el Señor estaba instituyendo así. Así como los israelitas comieron el cordero pascual la noche antes de su liberación, esta Pascua también se llevó a cabo la noche antes de que Dios proveyera un medio de salvación y de liberación para su pueblo por medio del sacrificio de su Hijo. Una nueva Pascua. De hecho, noten algo sumamente interesante. En la celebración de esta Pascua que Jesús come con sus discípulos, de esta cena, cuando nosotros leemos el relato, y los invito, de los 4 evangelios que relatan esta escena, nosotros podemos ver que Jesús bendijo el pan, Jesús bendijo la copa, pero ninguno de los 4 evangelios, ninguno menciona absolutamente nada del plato principal. Mis hermanos, ¿cuál era el momento crucial de la Pascua? ¿Cuál era el momento más importante de la Pascua? El momento en que los israelitas comían el cordero pascual. El cordero inocente, el cordero sustituto que había sido sacrificado, ¿recuerdan? Para que la ira de Dios pasara por encima, pasara de largo de ellos. Pero sorprendentemente ninguno de los evangelistas menciona que esa noche había cordero en la cena. Ninguno. Ni se habla del cordero, ni se bendice el cordero. Dice un comentarista, no había cordero en la mesa porque el Cordero de Dios estaba sentado a la mesa. Mis hermanos, Jesús fue el plato principal esa noche, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Horas más tarde, mis hermanos, se iban a cumplir en Jesús todas las palabras pronunciadas 700 años antes por el profeta Isaías, y que el hermano Felipe leyó la semana pasada, que yo voy a repetir por si alguno no estaba. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, y preste mucha atención. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligidos. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Recuerdan, Pilato le decía, pero tú no vas a defenderte. Como cordero que es llevado al matadero,
Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Mis hermanos, cuando Jesús le dijo esa noche a sus discípulos: coman de este pan y beban de esta copa, porque esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, Él no estaba tratando de decirles a ellos que acababa de hacer un milagro de transustanciación, como dicen por allí, a través del cual ese pedazo de pan se había transformado literalmente en su carne y el vino se había transformado literalmente en su sangre. No, mis hermanos, eso es una barbaridad. Cuando Jesús instituyó la cena, su cuerpo estaba con Él. Él estaba de cuerpo presente. Jesús no tenía dos cuerpos, ni se arrancó un pedazo de carne para darle de comer, ni se abrió las venas. No, Él estaba tratando de demostrarle que a partir de ese momento los verdaderos creyentes habrían de celebrar la cena con un significado totalmente distinto. Ya no sería más en memoria del Éxodo, sino que sería en memoria de mí. Y eso sucede aquí cada primer domingo de mes. Comemos el pan, bebemos la copa, hermanos, para recordar que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Mis hermanos, ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Eso es lo que significa. Porque la ira justa de Dios de todos nuestros pecados pasaron por encima de nosotros, Passover, para caer en la cruz del Calvario sobre nuestro Señor, cuando Él exclamó con todo el dolor de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús quería en esa cruz que tú supieras que Él fue desamparado por su Padre, para que tú no tengas que sufrir nunca más esa clase de desamparo. Nunca más. Mis hermanos, Él es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Pero hay otro detalle en esta cena pascual celebrada por Cristo que también se apartó del guión. La Pascua era una fiesta religiosa, sí, pero al mismo tiempo era una conmemoración eminentemente familiar. Se celebraba en familia, se debía celebrar con toda la familia. Es algo similar a lo que nosotros hacemos hoy con el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta familiar. La familia se reúne para celebrar. Pero ¿qué dice nuestro texto? Nosotros encontramos a Jesús apartándose de su propia familia para celebrar la cena pascual con sus discípulos. Y también vemos a los discípulos apartándose de su propia familia para celebrar la Pascua entre ellos, saliéndose absolutamente del guión de la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mis hermanos, Jesús está creando en torno a Él una nueva familia. Jesús está creando en torno a Él la familia de la fe. Es por eso que la Santa Cena no se puede tomar de manera individual. Es por eso que no se puede tomar desconectado del cuerpo. Mi hermano, tú no puedes decidir en tu casa celebrar la Santa Cena con el vecino tuyo que es cristiano. No, es una ordenanza para la iglesia, es una ceremonia eclesiástica, es una comida que solo podemos celebrar en familia, junto a ese grupo de hermanos y de hermanas a quienes nos une un vínculo espiritual que ni la muerte puede destruir. La Santa Cena es una ordenanza para la iglesia en su conjunto. Todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia cuyos vínculos se manifiestan de una forma concreta cuando venimos a formar parte de una iglesia local. De ahí la importancia de hacerse miembro de la iglesia. Pero hay algo más que yo quiero ver con ustedes. Y algo más en el cual Cristo también se apartó del guión original de la celebración de las Pascuas, y es en el tema de las copas. Yo ahora no tengo tiempo para explicarlo detalladamente, sinceramente, porque se me va el tiempo. Pero en las Escrituras, mis hermanos, hay referencias, hay detalles
que nos aseguran a nosotros un 99,9% que Jesús instituyó la cena al beber la tercera de las 4 copas. Jesús instituyó la cena en la tercera copa, dejando de lado la 4ª copa, que era la que significaba el fin de la ceremonia de la Pascua. La dejaron. Dice Marcos 14:26, que vamos a ver la semana pasada, después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. Es decir, Jesús instituyó la Pascua en la tercera copa, cantaron un himno y se fueron. La 4ª copa quedó ahí. Mis hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa 4ª copa fue dejada ahí si era la que significaba el fin de la ceremonia? Bueno, la respuesta está en el versículo 25. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. El Evangelio de Marcos agrega un detalle que para nosotros es extraordinario. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis hermanos, esto es impresionante. Esto es extraordinario, es increíble. ¿Ustedes han entendido? Cristo dejó en suspenso esa 4ª copa, esa última copa, para que nosotros esperemos con expectativa la celebración de ese gran banquete espiritual en el cual todos participaremos en su presencia por los siglos de los siglos. La Pascua no terminó, porque la vamos a celebrar todos en presencia de nuestro Señor. Como dice un comentarista, la copa que usualmente llevaba a fin la Pascua, Cristo la bebería luego con nosotros al inicio de ese tiempo de comunión sin límites en el reino de Dios. Esa es la promesa de Jesús, mi hermano. Y esa es la esperanza y la promesa que debe guiarnos a nosotros. Es con ese sentido de anticipación que nosotros debemos vivir la vida cristiana, anhelando la llegada de ese día, de ese bendito día. Mis hermanos, todas las profecías de las Escrituras con respecto a Jesús se cumplieron esa noche, y esta, créanme, también se cumplirá. Así que mi hermano, mi hermana, para terminar, levanta tu cabeza, mantente erguido. Porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, de las aflicciones, de las tragedias que vamos a experimentar en este mundo caído, porque las vamos a experimentar, nosotros podemos mirar al futuro con toda confianza y con toda esperanza, porque fuimos comprados por Dios por medio del Cordero Pascual, para poder experimentar una genuina y deleitosa comunión con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, mi amigo, déjame decirte algo. Cuando se celebraba la primera Pascua en el Éxodo, no bastaba con sacrificar el cordero, ni pintar con sangre los dinteles de la puerta, había que comerse al cordero. Mi amigo, tú tienes que comerte el cordero. Cristo fue a la cruz del Calvario como el Cordero Pascual, como nuestro sustituto inocente, para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados, pero tú tienes que comerte el cordero. Tienes que comerte el cordero, tienes que apropiarte de él por medio de la fe. Mi amigo, aquí no estamos hablando de llevar a cabo un ritual religioso, de comerse una hostia. Estamos hablando de tener una relación íntima y personal con nuestro bendito, glorioso, extraordinario, sublime, excelso y exaltado Señor y Salvador Jesucristo, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Dice Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Mi amigo, no es participar de una ceremonia o de un rito, no. Lo que tú necesitas para ser salvo, lo que tú necesitas es confiar únicamente en Cristo como el bendito Cordero inocente que fue sacrificado en nuestro lugar en la cruz de Calvario y cuya sangre nos limpia de todo pecado. Confía en Él, mi amigo, solamente en Él. Y recibirás en esta misma hora, gratuitamente, allí donde estás, por gracia, el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.